Tiempo Coyhaique en la 107.5 FM está en el epicentro de la ciudad de Coyhaique. Lo rodean dos hermosos ríos, el río Coyhaique por un lado y el río Simpson por otro. Te invitamos a ser parte de la evangelización y a apreciar la creación del Señor en estos hermosos parajes del mundo. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Te invitamos a ser parte de este proyecto. Viraliza Esperanza compartiendo nuestras transmisiones especiales que tenemos cada semana. Te invitamos también a que puedas conocer la región de Aysén desde este hermoso rincón, desde la Patagonia chilena. Y en redes sociales, visítanos en Facebook, en Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube, Adventistas Distrito Aysén. No olvides seguirnos y compartir nuestras transmisiones para viralizar esperanza. Gracias por seguirnos a través de Facebook. Somos más de 1000 personas y en YouTube más de 400. Sin ti, el mensaje y el Evangelio no se puede esparcir. El Evangelio no está en cuarentena. ¿Usted conoce a sus vecinos? Ellos lo conocen a usted. ¿Qué saben y qué piensan de usted? Si Cristo viviera en su barrio, ¿qué tipo de actitud tendría? ¿Qué pensaría la gente de él? Cada seguidor de Cristo tiene la misión de hacer la diferencia entre aquellos que lo rodean. No es suficiente que nuestros vecinos sepan que somos diferentes, que observamos el sábado y esperamos el regreso de Jesús. Tienen que sentir que nos interesamos verdaderamente por ellos, por su bienestar y felicidad. Aunque nos convertimos en una luz brillante entre nuestros vecinos de forma individual, nuestra capacidad de acción es limitada. Pero si estamos unidos y organizados en grupos como voluntarios para servir, se potenciará nuestra capacidad de acción. Por eso existen las iglesias, y en ellas la Acción Solidaria Adventista. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor.
lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bien, queridos amigos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes nuevamente. Que el Señor les bendiga y también saludamos una vez más a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, sabiendo de que, bueno, falta muy poco, en realidad estamos en la última transmisión de este ciclo de conferencias, de este seminario, y sin duda hemos sido bendecidos a través del estudio de la palabra del Señor. Y saben, para dar inicio a esto, ¿no? Es bueno orar al Señor y solo comentar lo siguiente, ¿no? Todo esto queda disponible y la intención, quizá como decíamos esta mañana, es que a partir de este momento también compartamos esto con nuestros amigos, los demos a conocer y especialmente, ¿no? El capítulo que nos corresponde estudiar en esta hora o en este ratito es un capítulo especial, es un capítulo, digamos, de los más alegres, de los más especiales, en el que se contrasta una realidad con la otra, pero especialmente tiene que ver con un grupo, de lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, quiero invitarles para que podamos orar a fin de abrir la palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre, gracias porque podemos estar reunidos una vez más para abrir tu palabra, para sacar lecciones provechosas de ella, y queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro, que nos des la sabiduría, la atención para entender, para aplicar, pero también, Señor, tener la disposición para compartir con otros. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como se anunció, el texto base para esta temática es el capítulo 20, y este capítulo en realidad tiene, ¿cierto?, solamente 15 versículos, pero contiene mucha información o datos relevantes en relación a eso que quedó de alguna manera inconcluso en lo que decíamos esta mañana, ¿no? Esta mañana hablábamos de una invitación a una boda, ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Y es una boda que el Señor prepara, que el Señor está disponiendo a fin de encontrarse con esa novia que a partir de ese momento, de esa boda, de ese encuentro, va a ser su esposa, y en ese contexto o en ese encuentro, en esa reunión, estamos invitados cada uno de nosotros. Ahora, el capítulo 20 comienza diciendo lo siguiente: vi un ángel, versículo 1, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y me detengo allí porque a partir de este momento, aquí hay una diferencia, ¿no? Esta primera escena, noten que dice el ángel, ¿qué pasa? El ángel
desciende del cielo y ata, en este caso al enemigo, y dice, y lo prende, y ¿verdad?, es atado por mil años. De hecho, cuando empezamos a introducir, notamos de que básicamente, ¿no?, aparece esa palabra milenio, y si bien es cierto, la Biblia no dice textualmente milenio, sí habla de 1000 años, ¿no? Y fíjese que ahí está la expresión 1000 años, y Apocalipsis podría decirse que es básicamente el único capítulo de la Biblia que habla expresamente acerca de ese tiempo, de mil años. Ahora, en el amplio mundo cristiano, algunos hablan de que estos 1000 años son 1000 años de paz, son 1000 años de armonía sobre la tierra. Sin embargo, vamos a notar cómo a partir de las preposiciones y de lo que se establece allí en relación a los lugares, son claves esos lugares, hay cosas que suceden en la tierra, como fue lo que ya leímos hasta el versículo 3, hay cosas que suceden en el cielo, como a partir del versículo 4, y evidentemente, ¿no?, una cosa, como justamente se dice, separa el cielo de la tierra, hay dos grupos o dos escenarios, podríamos decir, y en esos escenarios se desarrollan dos situaciones o dos tipos de destino o soluciones muy diferentes la una de la otra. Por lo tanto, al leerlos entendemos de que hay un orden claro y necesitamos, digamos, tener algunos pasajes como base para entender por qué razón se llega, digamos, a este límite de tiempo o a esta consideración en relación a 1000 años. Entonces, recordemos lo siguiente, al venir Jesús por segunda vez, Él destruirá a los impíos con fuego, como ya decíamos, con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, que dice y leíamos en capítulos anteriores. Inmediatamente, Satanás queda sin trabajo. ¿Por qué? Fíjese que el versículo o los primeros versículos dice que desciende un ángel y lo ata. ¿En qué consiste esa atadura? Básicamente ya no tiene a quién engañar. ¿Por qué? Vamos a ver ahora la escena en descripción, pero quiero mencionar brevemente de que los impíos están muertos en ese momento. Cuando dice que el enemigo está atado, ya no tiene quien engañar porque ya los impíos están muertos. Los justos, que es lo que comienza a decir desde el versículo 4, están en el cielo. ¿Ya? Y ahí la diferencia y por eso podríamos decir, ¿no?, y alguien tituló alguna vez este tema o este capítulo, las vacaciones del diablo. Porque básicamente es el tiempo que va a pasar reflexionando, recordando de alguna manera todo el tiempo que hizo perder a la humanidad en este conflicto bélico, en este conflicto difícil y que finalmente no es otra cosa, ¿no?, que el anticipo de su destrucción final, que se da todo esto después de los 1000 años. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Durante los 1000 años, ¿cierto?, los salvos, que por cierto están en el cielo, como decíamos, tienen la oportunidad de juzgar a los malos, muertos. ¿Ya? Ese, digamos, es un asunto importante acá, porque recuerden que cuando estudiábamos un capítulo anterior hablábamos de la purificación del santuario, ¿cierto? Y se inició una obra de juicio en el año 1844 y podríamos decir que allí comienza una fase especial, porque es una fase de investigación. Se está investigando, se analiza cada caso y va hasta el momento cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando Jesús deja de interceder y como formulábamos en el capítulo 22, versículo 11, Jesús se levanta, ¿no?, y como dice Daniel 12:1, que Miguel se levanta y es el momento, ¿no?, donde cada uno ha sellado su decisión. Pero aquí inmediatamente entramos a una segunda fase del juicio. Es un juicio, podríamos decir, comprobativo. En otras palabras, descubrir por qué razón el que está allí es salvo y por qué razón el que se perdió no está allí. ¿Está bien? Esa es la intención básicamente de estos 1000 años, no olviden, y de esta fase o de esta etapa importante en la cual los salvos tienen una tarea que hacer. Y vamos a notar un poco más adelante algunos versículos de la Biblia que hacen y ya hacían alusión a eso, ¿no?, a que los justos tendrían parte, digamos, activa dentro de un juicio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Al final del milenio, la nueva Jerusalén desciende del cielo con Jesús y los redimidos. Los impíos, vamos a leer un poco más adelante, son resucitados. Satanás intenta, al frente de los impíos, tomar la nueva Jerusalén. Ese es como el marco, ¿no? El desenlace se da en ese contexto. El enemigo engaña nuevamente. El versículo 7 dice que será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque allí, ¿cierto?, resucitan los impíos, y ahora lo vamos a leer, y toma él el control como caudillo, como líder, y se va a dar la última batalla. Y en esa batalla se termina el conflicto. Por lo tanto, al intentarlo, el fuego de la destrucción consume a él y a todos estos impíos, a los que lo siguen, ¿no? Todo vestigio del pecado finalmente se consume y la tierra, por consiguiente, es hecha nueva y esa tierra es heredada a los santos. Ese, a grosso modo, queridos amigos, si quisiéramos resumirlo y el tiempo se nos acabara inmediatamente, ese es el cuadro o el resumen
del capítulo 20 de Apocalipsis. En otras palabras, usted y yo estaríamos en condiciones de explicarlo en sencillas palabras. Pero vamos a explorar un poco esto. Hay tres cosas importantes o tres partes dentro del bosquejo de este capítulo. Miren, en primer lugar, como ya mencionábamos, hay eventos previos, como ya leíamos, al milenio, ¿sí o no? Que lo leíamos, ese acto de prender al enemigo. Hay eventos que ocurren durante el milenio, versículo 4 en adelante, y hay eventos que ocurren al final de los mil años, como lo vamos a leer. Por lo tanto, en ese orden de idea, hay cuatro grupos, queridos amigos, al cual al venir Jesús por segunda vez va a haber una distinción. ¿Por qué? Fíjense, no sé si notan allí que hay cuatro grupos, ¿no? Los justos, vivos, ¿no? Esos que van a estar vivos cuando Jesús venga, los justos que mueren, pero quizá como leíamos en un tema anterior, ellos van a resucitar ¿para qué? Para encontrarse con el Señor. Ese es, podríamos decir, un primer grupo, los justos, tanto vivos como muertos, ¿verdad? Que van finalmente a encontrarse con el Señor. Y en un tercer y cuarto grupo, estamos hablando de los impíos que permanecen vivos hasta la venida del Señor y que son destruidos, y los impíos que podríamos decir mueren desde este tiempo y que han muerto, ¿verdad? Pero que de alguna manera no resucitan, y vamos a notar ahora que estos resucitan. Hay una gran diferencia, ¿no? Básicamente podríamos decir de que hay 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. Por eso, fíjese que la Biblia alienta y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Con estas bases vamos a notar entonces qué pasa con los justos vivos y vamos a ir a la Biblia. Fíjense que la Biblia dice que estos justos vivos, los que permanecen vivos hasta venir Jesús, hasta verle cara a cara, dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán trasladados vivos al cielo. Veamos dos textos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Desde el versículo 13 básicamente está el contexto de esta alusión, de este mensaje, en donde el apóstol Pablo anima a los creyentes y les dice lo siguiente, ¿no? El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vamos a unir un poco los dos primeros grupos, para que no tengáis esperanza, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No olviden esa expresión. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, no, dice allí que serán, ¿qué cosa? Levantados, dice Tesalonicenses. Ahora, complementemos esto con lo que dice Primera de Corintios, porque fíjese que no es un solo texto el que habla de esto. Primera de Corintios, capítulo 15, nos da una luz, ¿cierto?, un poco más cercana de esto. Versículo 51 en adelante dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Está bien? Versículo 51 dice lo siguiente. Aquí Pablo está hablando y dice, os digo un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, dicen otras versiones, pero todos seremos transformados. Clarito, ¿no? Si quisiéramos resumirlo, aquí está la esencia. Dice, no todos dormiremos, pero todos serán transformados, tanto vivos como muertos. Ahora, ¿qué sigue diciendo? En un momento. Fíjese que no tiene que ver con una evolución o con un pasar del tiempo. Dice, en un momento, en un abrir, versículo 52, y cerrar de ojos a la final trompeta. Parecido a lo anterior, ¿no? Cuando dice que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados, ¿no? Y aquí entendemos algo muy interesante. Entonces, ese muerto, con todo el respeto, ¿no?, que murió desfigurado, que murió dañado, va a ser resucitado incorruptible. No va a estar dañado. Y nosotros, dice, que estemos a ese momento, vamos a ser transformados. Es maravilloso, ¿no? Porque entonces sigue diciendo también, es necesario, verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad.
Sigamos hasta el 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Por lo tanto, fíjense que en resumen la Biblia dice que estos justos vivos serán, ¿qué cosa? Transformados. En un momento preciso, no dice a la final trompeta, serán transformados y reunidos, ¿verdad? Para ser llevados al cielo, de manera corpórea, de manera completa. ¿Ya? Ahora, en ese mismo grupo, hablando de los justos, hay justos muertos también. Como ya leíamos, dice, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán. Acá dice, a la final trompeta, resucitarán para ser, y resucitarán transformados, ¿no? O resucitarán incorruptibles, es más bien. Esa es la expresión, incorruptibles, no tendientes a volver a morir. No volverán a morir a partir de ese momento. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte en relación a los justos. Ahora, noten, y aquí empezamos a separar, hay impíos vivos que permanecerán hasta ese momento y que efectivamente van a ser destruidos. Si bien es cierto, recuerden que hay un antecedente, pero las plagas generan una destrucción parcial, casi total, pero hay gente que sobrevivirá a eso y en ese sobrevivir serán aniquilados finalmente, como decíamos esta mañana, cuando venga el Señor Jesús de manera personal. ¿Ya? Por lo tanto, veamos, hay un caso, ¿no?, que se menciona en una parábola que ustedes conocen, la parábola del trigo y la cizaña, donde dice que evidentemente es necesario dejar crecer lo uno y lo otro. Cuando se hace, se alcanza. Y Señor, ¿y por qué no arrancamos la cizaña al tiro? No, es necesario que lo uno crezca junto a lo otro, ¿verdad? Y al final serán separados. Ahora, detengámonos un momentito en la explicación. Vamos a ir allí a Mateo, capítulo 13, versículo 37. Evangelios según San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 37. Usted puede leer el contexto anterior, ¿verdad? Pero por efectos de tiempo vamos a leer desde el 37, que es básicamente la explicación que Jesús da de esta parábola. Dice entonces, versículo 36, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, bueno, maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin. ¿El fin de qué? Algunas versiones dicen el fin del mundo. ¿Ya? Ese es más cercano. Y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Notan la diferencia entonces? La comparación. A ese grupo dice que evidentemente les será reservada una recompensa. Como la cizaña, serán quemados, serán destruidos. ¿Y en qué contexto se dan? ¿No? La siega es ¿dónde? En el fin del mundo, como leía el texto o como leíamos en el texto. Entonces, justamente cuando Jesús venga, los impíos serán destruidos, en esa circunstancia, con el resplandor de su venida. Es en ese contexto donde quizá como se leía en un capítulo anterior, los reyes de la tierra dicen, caigan sobre nosotros y escóndanos de su ira, de la ira de aquel que está por venir. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, no, con los impíos muertos? Evidentemente, cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, este grupo sigue en sus tumbas. Vamos a anotar. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 20. Y aquí vamos a ver que, evidentemente, como decíamos, hay una separación entre una resurrección y la otra. Noten que el versículo 3 y 4, para que hagamos el contexto, lo vamos a leer al tiro, 4, perdón, dice, y recuerden esta escena donde está en el cielo, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y termina la expresión, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí hay un paréntesis. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y cierra, esta es la primera resurrección. Por eso, fíjense que complementa el versículo 6 y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Notan el paréntesis que hay? Porque está diciendo, no, estos que reinarán con él por 1000 años son los que participaron de la primera resurrección. Pero algunos se estarán preguntando, ¿y qué pasa con los otros? Dice allí, los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Está claro? Entonces, hay 1000 años entre la primera resurrección y la segunda. Y por eso el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en cuál? En la primera resurrección. Por eso podemos decir entonces en términos claros, ¿no?, que la persona que hoy muere lejos de Dios va a resucitar recién pasados los 1000 años. ¿Está bien? Pasados los 1000 años va a resucitar. Hay una excepción. Y hay una excepción bien interesante y tiene que ver, y esto podría ser materia de otro tema y lo voy a dejar mencionado, y hay una resurrección especial que menciona la Biblia, ¿no? Y en esa resurrección especial resucitan tanto impíos, no voy a mencionar solo los impíos, pero también resucitan justos. ¿Ya? Y es especial porque fíjense lo que dice Apocalipsis, el primer capítulo con el que partíamos este seminario. En el capítulo 1, versículo 7, dice algo muy significativo. Apocalipsis capítulo 1. Y el verso 7, ¿cierto? En el contexto de esa revelación, de esa salutación que se está dando a las iglesias, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Ahora noten que entonces hay una excepción acá. ¿Quiénes lo verán? Todos, pero dice, incluyendo ¿quiénes? Ahora, cuando venga Jesús, lo que está diciendo acá es que este grupo, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Aquellos que lo rechazaron allí. Caifás, Anás y toda su prole, más los romanos que estaban allí alrededor. Es más, Jesús dijo en su momento, ¿no? Les aseguro que de aquí en adelante no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿No? Cuando ellos estaban por pronunciar sentencia sobre Jesús. ¿No? Por lo tanto, puedo decir de que este grupo en particular va a resucitar exclusivamente para ver venir a Jesús, en cumplimiento de ese texto. Ellos van a ver venir a Jesús. Y en ese contexto, bajo esa mirada, podemos entender también de que al final nadie escapará de ese escrutinio, porque dice todo ojo le verá. Ahora, aquí hay una gran diferencia, ¿no? También es sabido de que entonces los otros muertos, fíjense que van a resucitar, hablando de los justos vivos, los justos muertos, perdón, van a resucitar cuando Jesús ya esté en la tierra. Ellos no van a ver venir a Jesús. ¿Está bien? Ellos no van a ver venir a Jesús. Los justos vivos sí lo van a ver, evidentemente. Los impíos vivos también lo van a ver. Pero allí hay una diferencia, ¿no? Estos impíos que están muertos son los únicos que van a resucitar para verlo venir. ¿Se entendió? Lo digo de nuevo. Los justos, ¿cierto? Vivos evidentemente van a ver a Jesús. Los justos que murieron no van a ver venir a Jesús, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque vendrá Jesús y ahí los va a resucitar. ¿Está bien? Ahora, este es otro tema, ¿no? Solamente, en este caso, fíjense que los justos que están vivos lo van a ver, y hay un grupo especial, que es lo que decía Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 en adelante, cuando dice, bienaventurados de aquí en adelante. ¿No? ¿Cuándo es de aquí en adelante? Esto, de acuerdo a la comparación y al estudio de los 2300 tardes y mañanas, lo menciono, es cuando se comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, las personas que mueren desde ese año, conociendo esa verdad y bajo la predicación del mensaje del tercer ángel, van a resucitar en una resurrección especial. ¿Ya? Eso complementando para aquello. Pero, insisto, estos justos que mueren en el Señor, ¿cierto?, no van a ver venir a Jesús, excepto los otros, y por supuesto estos impíos, tanto los que están vivos como estos. Los otros, evidentemente, no van a volver a vivir hasta después de los 1000 años. ¿Está bien? Ok, entonces, en resumen podemos decir lo siguiente, ¿no? Los impíos vivos son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Está claro? Segundo, los justos que estaban muertos son resucitados y llevados al cielo. Tercero, los justos vivos son transformados y llevados también al cielo junto con los otros. Porque por eso dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. ¿Está bien? Cuarto, dice, los impíos que estaban muertos permanecen en sus tumbas hasta después de los 1000 años. ¿Quedó claro? Ok, entonces,
Aquí evidentemente, ¿no? Fíjense esa imagen. Esta es una de las imágenes que cuando uno piensa, ¿no?, en esos reencuentros, en lo maravilloso que será el saber que esas familias que los separó la muerte, que los separó algunas circunstancias dolorosas, en ese momento se reencontrarán. En ese momento, ¿no? Y quizás este cuadro ilustra esa idea de cómo aquellos pequeñitos, esos hijos, serán devueltos a sus padres. De cómo el dolor y todas aquellas cosas, incluyendo la muerte como una consecuencia del pecado, ya no será más a partir de ese momento, porque la muerte habrá quedado atrás. Y por eso fíjense que Corintios dice, y sorbida será la muerte en victoria. ¿No? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? ¿Por qué? Porque dice después el versículo siguiente que el último o el posterior enemigo que será vencido será la muerte. Nunca más habrá muerte. Y por eso, finalmente, ¿no?, esa alegría será incontagiable, ¿cierto? Será maravilloso saber de que entonces en los reencuentros y el maravilloso don de la vida, vida eterna, será algo que evidentemente no será irreemplazable. Nada ni nadie nos podrá quitar esa alegría. Nada ni nadie nos podrá separar de esa maravillosa muestra de amor del Señor. De que después de todo habrá felicidad. Ahora, también, por contraste, vamos a notar lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con el enemigo, no? Porque aquí hablamos del pueblo, hablamos de la gente, hablamos de los hijos de Dios, hablamos de los impíos. Pero ¿qué pasa con el enemigo, no? Leíamos el capítulo 20, versículo 1 y 2, dice que es atado, ¿no? Ahora, ¿cómo? Por las circunstancias, ¿no? Como decíamos, no tiene a quién. No tiene a quién engañar, por eso está atado, está forzado a estar encerrado en esta tierra. Recuerden que se decía en un tema anterior, ¿no? Él se hizo, de alguna manera, cuando engañó a la humanidad, se hizo el representante de la humanidad. Y por eso iba a las cortes celestiales, pero él sufrió una doble expulsión, ¿no? Y a partir de ese momento él está confinado en esta tierra, ¿no? Y al estar confinado, cuando ya no tiene a quién engañar, evidentemente, está solo. ¿Por qué? Recuerden la escena. Los justos están en el cielo, los impíos están muertos. No tiene a quién engañar, no tiene a quién entrampar. Y por eso, fíjense que el versículo 7 da algo revelador. Pero vamos a anotar primero, ¿no? Versículo 4 habla del cielo, ya lo leíamos, ¿no? Dice, vi tronos y ¿qué cosa? Y se sentaron ¿quiénes? Aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Ahora, fíjense que esto no es nuevo allí. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, donde se hace, ¿no?, esa indicación de que los justos tendrán una parte protagónica, como decía hace un rato en la introducción, en el quehacer del juicio, en esa fase fundamental del juicio. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 2 y 3, dice lo siguiente. ¿No sabéis, lo pone en pregunta, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Interesante, ¿no? Dice, los justos participarán de un juicio. Han de juzgar, dice, a los otros y han de juzgar también a los ángeles, a esos que se perdieron. No, en otras palabras, allí en esas circunstancias se va a entender por qué razón es justos y verdaderos los caminos del Señor. Por eso es un juicio comprobativo, es algo así, y quizá vamos a partir otra vez desde el principio. Recuerden que el plan de la salvación se dice idealmente que tiene el propósito de mostrar al mundo o de salvar al hombre, ¿cierto? Salvar a la humanidad, pero el principal propósito del plan de la salvación es vindicar el carácter de Dios ante el universo entero. ¿Saben por qué? Porque la gran pregunta que sembró el enemigo, este enemigo al principio fue, ¿Dios es justo? Y esa pregunta, queridos amigos, Dios ha ido respondiéndola a lo largo de la historia. ¿Dios es justo? Y evidentemente, ¿no?, al responder, ¿no?, a esa primera fase, entonces ahora resta más bien responder esa pregunta. ¿Y por qué Dios es justo? ¿Y por qué estamos en el cielo? ¿Y por qué otros no? ¿Y por qué el enemigo? ¿Y por qué estos ángeles que fueron alguna vez fieles a Dios, ahora por qué se apartaron? Bueno, ahí está el entender todo aquello. Ahora, si aparte de todo esto, queridos amigos, el estar con Cristo nos motiva a ir al cielo, entonces hay una razón especial de saber por qué el Señor quiere que estemos en el cielo. Porque usted y yo tenemos una parte fundamental que desempeñar. Y es, en primer lugar, como decíamos esta mañana, encontrarnos con Jesús. Verle cara a cara, agradecerle, pero también darnos cuenta de que por su misericordia finalmente estaremos allí. Que a pesar de su intercesión, a pesar de toda la obra que Él hizo, finalmente habrá gente que no va a estar allí. ¿Y por qué? Vamos a notar a continuación de que nos llevaremos 3 grandes sorpresas. ¿Por qué 3 grandes sorpresas? Veámoslo en perspectiva, ¿no? Fíjense que la primera sorpresa será
probablemente encontrarnos con personas que jamás creímos que iban a estar allá. Ustedes se pueden imaginar a Esteban, ¿no? ¿Cuál será la sorpresa de Esteban, el apedreado? De que había un joven que sostenía las ropas allí mientras le tiraban piedra y va a estar allá. Un tal Saulo, que ahora se va a llamar Pablo. Maravilloso. Usted se podrá imaginar entonces, de acuerdo a la misericordia de Dios y a su providencia, de que entonces el victimario se va a encontrar con la víctima. Y ya no habrá recuerdo de eso porque el Señor habrá transformado las vidas, porque el Señor redime, porque el Señor cambia, porque el Señor transforma. ¿Se pueden ustedes imaginar entonces de que ya no habrá recuerdo porque esa persona que sufrió daño podrá abrazar a la otra persona y decirle que el Señor, y por su misericordia, está allí? Maravilloso. Primer encuentro, primer grupo de personas, aquellos que nunca imaginaríamos estar allí. Aquellos que nunca imaginamos cuando proyectamos a otros que estuvieran allí. Pero por misericordia del Señor y porque en cada una de esas personas fue hecho el plan y se cumplió el propósito de Dios, estarán allí. Primer grupo. Segundo grupo o segunda sorpresa, no encontrar personas que estábamos seguros que iban a estar allí. ¿Qué pasó con el hermanito que era tan consagrado? Comillas. ¿Qué pasó con el hermanito que parecía ser, pero resulta que no era, porque tenía una vida doble? ¿Qué pasó con esa persona que parecía ser, pero que finalmente delante de la justicia de Dios insobornable se encontró falto? Se encontró que no estaba listo y se perdió. Y por eso no estará allá. Ese es el segundo grupo. Una sorpresa triste. Primera sorpresa alegre, la segunda será una sorpresa triste. Porque entonces quizá como veíamos en un cuadro de Dante, ¿no? Así como vemos y anhelamos reencuentros maravillosos, también será un momento para remembrar y saber de que quizá habrá familias, lastimosamente, que no podrán estar juntas. Habrá familias quizá donde uno de sus miembros se pierda porque finalmente no permitió que Dios hiciera su obra en su corazón. Es por eso, hermanos, que tomamos tiempo para reflexionar de esto. Es por eso que tomamos tiempo y hoy, antes de que ocurran esas cosas, estamos invitados a prepararnos. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vayamos a Él. Ese es el segundo grupo. Triste, pero va a ocurrir. Tercer grupo, encontrarme yo allí. Esa será la mayor sorpresa. Que cada uno de nosotros nos encontremos allí. Señor, ¿pero cómo? Estoy aquí. Gracias, Señor. Y yo no sé, decía esta mañana, cómo va a reaccionar usted en primer lugar al saber que va a encontrarse a Jesús. Pero también el saber que, como decía, se va a encontrar otro grupo de personas, va a conocer a Abraham, a José y a muchos otros. Y usted, yo voy a conocer a José, voy a conocer a Daniel. Maravilloso. Y que eso, queridos amigos, que quizá los que tuvimos el privilegio de nacer en el contexto cristiano, eso que nos contaban de poder contemplar las glorias celestes, será una realidad. Ahora, ¿no sueña usted con aquello? ¿No sueña y anhela encontrarse en ese momento maravilloso donde ya todo quede atrás? Donde esa circunstancia, quizá como decíamos, dolorosa, ya va a quedar atrás porque evidentemente usted reconoce y reconoceremos de que todo fue acorde a la justicia de Dios. De que según nuestra mirada quizá habían otras cosas que podrían haberse dado, pero según la voluntad de Dios se dio en su justo juicio. Ahora, ¿usted y yo estaremos allí? Esa es la gran pregunta que debemos cada día con la ayuda de Dios procurar y tratar de responder. Ahora Dios tiene la última palabra. Hagamos provisión, hagamos lo necesario para estar un día allí, que es pronto todo esto. Hagamos provisión. Por lo tanto, decíamos, todo esto anterior es en donde, en el cielo. ¿Está bien? Todo esto que estábamos diciendo ocurre en el cielo. Ahora, ¿qué pasa en la tierra? Según Jeremías, capítulo 4, vamos a ir allí, versículo 23 en adelante, por causa de la destrucción, la tierra va a quedar básicamente desolada. Jeremías, capítulo 4, versículo 23, lo describe de una manera bien particular, por cierto, y nos hace reflexionar también. Capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente. En un contexto de desolación, en un contexto de justicia, dice, miré a la tierra, verso 23, y vi que estaba desordenada y vacía, como al principio. A los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor
de su ira. Y si seguimos leyendo dice, toda la tierra será asolada, pero no destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Es tremendo, porque entonces la tierra estará desordenada, como al principio, desolada, vacía, no habrá que contemplar. Es más, dice que las 7 plagas postreras, y recuerden eso, ¿no? Han generado a esas alturas una destrucción casi total, pero, ¿cierto? Aparte de eso, el hecho de que ya no haya vida le da un tinte aún más macabro, aún más desolador, aún más triste. Ahora, en ese momento, ¿no? Satanás tiene suficiente tiempo, 1000 años, para que al contemplar la inmundicia, al contemplar todo lo que está allí tirado, meditar en los resultados de su obra. Y quizá alguno podría pensar en este momento, ¿no? Y a esas alturas el enemigo ya no tenía chance. A esas alturas el enemigo, ¿de qué puede meditar? Evidentemente es quedar en su corazón todo aquello que ocasionó, todo el daño que fue necesario, no fue necesario, pero que por causa de él fue necesario que incluso valiera la vida del Hijo de Dios. Y en esas circunstancias justamente se da, de esa manera van a pasar los 1000 años en la tierra. Van a ser 1000 años, no, mucho tiempo. Pero allí, después de esto, ¿no? Inmediatamente dice la Biblia que pasa algo especial. Volvamos a capítulo 20 de Apocalipsis, porque entonces, fíjense que el capítulo toma unos tintes especiales, y fíjense que el versículo 7, vamos a leerlo allí, dice que cuando los 1000 años, Satanás, del cual se estaba hablando, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y su número, dice, no son pocos, es como la arena del mar. A todo esto, este número es un número contrastante como con la promesa, que se le hizo alguna vez a Abraham, de que su descendencia sería como la arena del mar. Es un número contrastante. Entonces, ¿serán muchos los que se pierdan? Parece ser que sí. ¿Serán muchos los que se salven? También, por contraste. Pero fíjense lo que dice. Subieron, este grupo engañado por el enemigo, por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Vi un gran trono y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Al final, versículo 9, fíjense que dice, la ciudad descendió, ¿verdad? La ciudad amada, está descendiendo, la quieren rodear, la quieren destruir, pero allí desciende fuego del cielo y destruye a estos que están amotinados para destruir. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a ver que fíjese, ya decíamos, ¿no? El enemigo será suelto, los impíos, ¿de acuerdo a lo que comparábamos? Después de 1000 años, versículo 7 dice, el enemigo será suelto, después de los 1000 años los impíos serán resucitados, y es lo que ya leíamos en descripción. Él los entrampa y ahora los reúne, porque entonces saldrá a engañarlos, ¿no? Y el único momento en toda la historia en que todos los humanos estarán frente a frente, solo en 2 bandos. Y fíjense que desde hace varios temas se está reiterando lo siguiente. Ha llegado el tiempo, y está llegando el tiempo, donde evidentemente usted y yo ya no somos o no estamos en un terreno neutro. O somos de uno o somos del otro. O somos del Señor o no somos del Señor. Y en ese momento, claramente, será mucho más evidente aquello. Frente a frente estarán los 2 grupos o las 2 grandes divisiones de la humanidad, con cada uno con su caudillo. Un caudillo que engañó, un caudillo que entrampó y que ahora convence de que la única forma para ellos subsistir es tomando esa ciudad, esos invasores que están descendiendo del cielo en una ciudad que brilla. ¿No le suena parecido a lo que por ahí los cineastas tratan de figurar? Cuando hay que prepararse porque nos van a invadir. Porque hay que prepararse porque nos van a invadir extraterrestres. Y hay que tomar toda la parafernalia y lo demás para impedir. Interesante, ¿no? Cómo la mente, ¿no? Va siendo sugestionada a través de distintas cosas. Cómo la mente va siendo impresionada y de alguna manera entrenada para. Por causa incluso de estas cosas, podría decir alguien posmoderno, ¿no? ¿Qué tiene que ver una película con las escenas finales del conflicto, ¿no? Finalmente lo que contemplamos, a eso nos asemejamos. Finalmente aquello a lo que pasamos dedicándole tiempo, a eso también nos parecemos. Y eso genera surcos más profundos en nuestras mentes, en nuestras terminaciones nerviosas. Pero ese no es el tema. El tema es que entonces, ¿no?
Unos dentro de la Nueva Jerusalén estarán, ¿no?, hablando de estos grupos, y los otros estarán fuera, ¿no? El enemigo los incitará para tomar la Nueva Jerusalén, como ya leíamos. Y entonces Dios Dios ejecutará su juicio, desciende fuego y los consume a estos impíos. Ahora, ustedes se pueden imaginar, ¿no? Por un lado, quizá las imágenes se quedan cortas. Por un lado, una ciudad celestial, una ciudad que desciende, una ciudad de oro, y fuera de esa ciudad está ocurriendo una destrucción terrible, una destrucción que lleva todo lo que cae sobre sí. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Satanás y sus ángeles también son destruidos con fuego, y más bien son lanzados a ese lago de fuego y azufre. Versículo 10 lo leíamos. Justamente es lo que, paréntesis, comillas más bien, es el infierno propiamente dicho. En otras palabras, hoy día no existe un infierno. Hoy día, ¿cierto? Alguno dice coloquialmente, hoy día el infierno es la tierra porque está desordenada. Bueno, el infierno será en ese momento. El infierno real será en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es la muerte segunda que dice el versículo 14. Y a esa muerte, fíjense que hay un énfasis especial, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay también algo especial y es que hay un respaldo. Hay registros que evidentemente muestran quién por qué razón se salva y quién por qué razón debe ser echado finalmente a este lago de fuego y azufre. Y por eso, todo aquel, como dice, que no se haya inscrito en ese libro, el libro de la vida, ¿cierto?, será echado en el lago de fuego. La tierra, finalmente comienza el capítulo 21, que eso ya es materia de estudio en el siguiente tema, será hecha nueva, ¿no? Juan B, el capítulo 21 dice, un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso significa que una vez que el fuego, queme todo lo que tendrá que quemar, se apagará. Porque es interesante, ¿no? Allí hay una expresión que dice que arderá por los siglos de los siglos, y esto suena terrorífico, porque ¿quién podría imaginar que un Dios de amor se goce con que hay una ciudad y estamos aquí felices porque nos estamos encontrando con el Señor y estamos en la tierra nueva, pero afuera hay seres que están siendo quemados y están siendo destruidos y siguen ardiendo por la eternidad? ¿Será esa la concepción de un Dios de amor? Fíjense que en ese contexto, ¿no?, el fuego durará según la obra de cada uno. Aquí hay un texto, pero interesante, que nos hace recordar el contexto de esto. Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas capítulo 12, versículo 43. Dice, bienaventurado, 12:48, estoy viendo mal. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, no, nadie llevará más de lo que merece, ¿no? Y podríamos decir o concluir de alguna manera de que aquel que más arderá será el instigador del mal. ¿Quién es? El enemigo. No, el enemigo será aquel que arderá más, y que a todo esto, paréntesis, ustedes recuerdan que hablábamos del día de la expiación, ¿cierto? Y hacíamos un paréntesis en un tema o una comparación en un tema anterior, y en el día de la expiación se acuerda que habían dos machos cabríos, ¿no? Uno que era sacrificado, que representaba a Jesús, y otro que era enviado al desierto representando ¿a quién? A Azazel, dice textualmente Levítico 16, que en este caso es al enemigo, y que tiene una directa relación con esto que estamos hablando. En otras palabras, el pecado finalmente será extirpado, el pecado finalmente será echado lejos, y todo lo que cause pecado será, o todo lo que contenga pecado más bien, y lo cause, será destruido. Y es así como entonces ese fuego durará según la obra de cada uno, ¿no? Ninguno arderá más que otro, y esta tierra será dada, al ser hecha nueva, a los santos, y ahí estará la nueva Jerusalén, y ahí estará el trono de Dios. Por lo tanto, imagínense esto, ¿no? Estas son imágenes que ilustran un poco eso, ¿no? La limpieza total, el erradicar el fuego eterno, ¿no? Recuerden que también dice que Sodoma y Gomorra, ¿no? Y hablábamos en un tema anterior de esto, Sodoma y Gomorra fueron destruidos con un fuego eterno, que no se puede apagar, dice. Pero la pregunta es, ¿y Sodoma y Gomorra sigue ardiendo hoy día? No, ¿qué es lo eterno? ¿El fuego o sus efectos? Los efectos. Por lo tanto, al igual que ocurrió allí en Sodoma y Gomorra, y como ha ocurrido en distintos juicios que Dios ha aplicado, y como decíamos en el tema del capítulo 19, esa Babilonia, todos estos sistemas, incluyendo el que mueve todos estos sistemas, serán destruidos. El mismo enemigo será destruido y será derribado. En fuego será purificada la tierra, y la tierra será
finalmente purificada, será limpiada, quedará en cero, ¿no? Y de esa tierra nueva comenzará entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, que es lo que nos introduce el capítulo 21. En ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, será todo como al principio. Y fíjense que hay una directa relación acá entre lo que describe la primera parte del capítulo 1 de Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se acuerdan? Y Dios crea con su poder maravilloso. Aquí la tierra volverá a estar desordenada y vacía y la tierra será recreada para nunca más ser destruida, para que nunca más exista el pecado, para que en ese lugar usted y yo permanezcamos por la eternidad, para que en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva que el Señor ha preparado, nosotros tengamos su lugar. Yo no sé, queridos amigos, cuáles sean sus sueños más grandes o cuáles sean las cosas más grandes que usted anhela, pero a partir de este momento yo le animo para que usted anhele las cosas celestiales, para que usted anhele estar en este lugar, para que usted anhele encontrarse con Cristo y para que anhele que estas realidades eternas, ¿no? El contemplar una naturaleza transformada, el encontrarse con Cristo, sea su motivación. Yo no sé si quizá hay cosas que tienden a distraernos de aquello y cada uno lo sabe. Es posible, ¿no? Y fíjense que delante hablábamos de cosas comunes, seculares de la vida que a veces tienden a distraernos. Pero lo que nos recuerda vez tras vez la palabra del Señor es que lo que está allí tiene una intención en nosotros. No basta simplemente conocerlo, hay que actuar, hay que decidir, hay que hacerse a la voluntad del Señor, hay que ponerse en sintonía con la voluntad del Señor. Vamos a ir terminando, pero yo quiero que ustedes piensen, ¿no? Y más adelante, el término de este seminario, vamos a recordar un poco, ¿no? A esa Jerusalén. Pero es maravilloso saber de que antes de que lleguemos a esa Jerusalén, el Señor está preparando algo maravilloso para nosotros. Que el Señor está con nosotros. Que el Señor muchas veces, como vemos allí, nos abraza, nos entiende y nos dice que tiene un plan más maravilloso para nosotros. Yo no sé si quizá al comenzar una nueva semana, usted y yo vayamos a enfrentar otras cosas que no estamos preparados. Pero lo que sí podemos estar seguros es que si confiamos en la voluntad del Señor, Él va a ser mucho mejor y más de lo que nosotros nos imaginamos. El cielo, no dice la palabra del Señor, y la tierra pasarán, como ya entendimos, pero las palabras del Señor no pasarán. Su voluntad, su misericordia, su amor y su plan finalmente se cumplirán. Nosotros queremos también estar allí. Esta mañana la invitación era, queremos estar en el cielo, queremos participar de esas bodas, pero ahora usted también quiere estar allí y darse cuenta de que, así como decíamos hace un rato, llevarnos sorpresas, de encontrarnos con gente que no esperábamos ver allí, pero maravillosamente saber que usted y yo también estamos allí o estaremos allí. ¿Desea usted prepararse para estar en el reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros deseamos prepararnos aún más para estar en ese día maravilloso que está cercano y vivir y reinar con Él 1000 años, pero después vivir por la eternidad con el Señor en esta tierra nueva y en este lugar donde ya no habrá tristeza, ni llanto, ni clamor? ¿Cuántos de nosotros queremos estar allí? ¿Les parece si podemos orar? Yo quiero invitarlos para que podamos colocarnos en pie y orar al Señor para que cada mensaje, cada invitación, pero especialmente cada desafío que nos deja la palabra del Señor no quede simplemente allí. El Señor pueda, a través de su Santo Espíritu, convencernos, animarnos, fortalecernos. Y cuando haya cosas que tiendan a desanimar, nos podamos levantar una vez más. Oremos. Señor y Padre, gracias, porque una y otra vez, cuando nos ocupamos de abrir tu palabra, tú nos hablas, Señor. Tú nos enseñas que tienes planes maravillosos y mejores de los que nosotros podemos imaginar. Probablemente el mundo y sus deseos seguirán pasando, pero Señor, nosotros que confiamos en tu palabra, seguiremos hacia adelante buscando tu voluntad. Señor, ayúdanos para que esto sea una realidad en nosotros, para que si hay problemas que probablemente tengan la intención de separarnos, que si hay defectos de carácter aún en nuestra vida, que deban ser reformados, cambiados, todo esto pueda ser hecho según tu voluntad. Que también cada día nuestro mayor anhelo pueda ser estar en el reino de los cielos. Que cada día, Señor, podamos anhelar verte cara a cara. Hoy te contemplamos por fe, Señor, pero en aquel día queremos verte por vista, verte cara a cara y saber que ese plan maravilloso llevará a una culminación especial, eterna y por supuesto de vida abundante en ti, Señor.
Gracias por la provisión de tu Santo Espíritu. Y gracias porque sabemos que aún hay hoy oportunidades para que si hay personas, hay amigos que aún no han decidido, Señor, lo puedan hacer en sintonía con el cielo y de acuerdo a tu bendito plan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.